Evangelio de hoy, sábado, 26 de abril de 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos, que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie, entre ellos, el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín, y ellos comenzaron a deliberar entre sí: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente, que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan, y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. No he de morir. Viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la salvación, y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Reflexión de las lecturas. Queridos hermanos y hermanas, la Pascua no es solo un acontecimiento del pasado, es una fuerza viva, es una presencia que transforma, que toca lo más profundo del corazón humano. Hoy, el Señor nos habla a través de 2 textos que nos muestran cómo su resurrección tiene el poder de pasar al alma del miedo a la valentía, de la tristeza a la alegría, de la incredulidad a la misión. En el primer texto, vemos una escena que bien podríamos llamar la lucha con la fe. María Magdalena, quien había experimentado en carne propia la misericordia de Jesús, es la primera en recibir la gracia de verlo resucitado.
Va y lo cuenta, pero no la creen. Luego, 2 discípulos también lo ven, también lo anuncian, y tampoco les creen. ¿No nos recuerda esto lo que tantas veces sucede en nuestras vidas? Jesús está vivo. Se nos muestra, se nos acerca, se nos revela a través de la palabra, de los sacramentos, de los hermanos. Pero muchas veces, nuestro corazón se resiste a creer. Como los discípulos, estamos agobiados por la tristeza, paralizados por el dolor, y eso nos impide reconocer la luz que ya ha amanecido. Pero Cristo no se cansa de nosotros. Se aparece finalmente a los 11, y aunque los reprende por su dureza de corazón, no los descarta. Al contrario, les confía la misión más grande de todas. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¡Qué inmensa misericordia la del Señor! No espera discípulos perfectos, sino discípulos que se dejen transformar. A los mismos que dudaron, ahora los convierte en testigos. Y en el segundo texto vemos el fruto de esa transformación. Pedro y Juan, los mismos que en algún momento huyeron y callaron, ahora hablan con valentía ante los poderosos. Hombres sencillos, sin formación académica, se convierten en portavoces del reino, y lo hacen con una firmeza que sorprende incluso a sus enemigos. Les prohíben hablar en nombre de Jesús, y ellos responden con una claridad que solo da el Espíritu. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. ¡Qué ejemplo de fidelidad! Cuando el corazón ha visto al resucitado, no puede callar, porque la fe verdadera no se guarda en secreto. Se transmite, se comparte, se vive con valentía, aunque haya amenazas, aunque haya oposición. Y ahí está también la clave para nosotros hoy. ¿Vivimos nuestra fe como un simple recuerdo o como una experiencia viva de encuentro con el resucitado? ¿Nos da miedo hablar de Jesús por temor a lo que piensen los demás? ¿O también nosotros diremos como Pedro y Juan, no podemos callar? Queridos hermanos, el mundo necesita testigos, no expertos, no académicos, no perfectos. Necesita hombres y mujeres que hayan visto al Señor y vivan como si realmente ha resucitado. Que nuestra vida sea ese testimonio, que nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestra forma de amar, de perdonar, de servir, hablen del Cristo vivo, y que, como los apóstoles, también nosotros tengamos el valor de obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y entonces, así como en Jerusalén, también hoy el pueblo podrá glorificar a Dios por lo que vea en nosotros. Amén.